manejan estos asuntos, porque no nos vamos a centrar en los niños aquí no tienen nada que ver, pero en el caso de la señora Lilia Paredes, ella tenía una investigación por corrupción que nada tiene que ver con el golpe de Estado que intentó hacer su esposo. Y sin embargo, no ha pasado nada. Dicen que son perseguidos políticos peruanos. ¿Cómo entender esto, embajador? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? En realidad, de lo que se trata es de la aplicación de una institución del derecho internacional, sobre todo latinoamericano, que es el asilo político o asilo diplomático, que está reconocido en la Convención de Caracas de 1954, en la Constitución Política del Estado peruano y en la ley, creo que es 27840 del año 2002 del Estado peruano. Es decir, corresponde otorgar asilo cuando una persona es perseguida por motivos políticos o hechos políticos o delitos políticos, pero cuando se trata de un caso de urgencia, cuando está en peligro la vida, la seguridad personal o la libertad personal de un individuo. Este no es el caso. Efectivamente, ese caso acá no hay persecución política y en este momento la señora esposa del presidente Castillo ha podido salir, ya está yendo a México y pasear por la ciudad de Lima sin ningún problema, porque hoy inclusive las normas que tenía y ciertas limitaciones ya han sido revocadas el día de ayer por la Corte Superior. Sin embargo, doctor Ferrero, sí, al mismo tiempo hay que destacar un hecho que es fundamental para entender el asunto. A ver. Corresponde al país asilante, en este caso México, calificar el hecho como un hecho o delito político o un delito común. Y si el Estado asilante así lo establece y califica el hecho de manera que fuera un hecho de carácter político, eso tiene que ser aceptado, porque eso es lo que establece la Constitución peruana y la doctrina y la ley aplicable. Doctor Ferrero, en esa misma línea, porque quienes no somos abogados, no conocemos de derecho internacional, y las personas que nos ven en casa se deben estar preguntando, ¿pero por qué? Si no corresponde desde la perspectiva peruana y del derecho peruano, se les permite salir. Entonces, usted ya lo ha empezado a explicar. No, me he explicado mal. No corresponde la que sea calificado como un hecho político. Pero el derecho peruano también dice que esa calificación la dice el Estado asilante. Así es. Ahí no hay ninguna duda. Así es. Es lo que dice la ley y la Constitución y los tratados. Y por lo tanto, aunque no nos guste, es derecho del gobierno de México calificar esta situación como un hecho político. Y es derecho del gobierno de México otorgar el asilo. Ahí viene mi pregunta, doctor, muy cortita. Obligación del Perú aceptar esa realidad jurídica. Quería centrarme precisamente en ese punto. ¿Cabía que el gobierno peruano actuara de manera distinta? Usted ya nos ha adelantado que no. ¿Puede explicarnos, por favor, para entenderlo mejor? Yo puedo explicarle por qué. Porque estamos en una democracia, estamos en un Estado de Derecho. Y en consecuencia estamos en un país en el cual tenemos que cumplir con nuestras obligaciones internacionales y con la legislación nacional. La Constitución Política del Estado peruano y un tratado internacional como es la Convención de Caracas de 1954, que son normas que obligan al Perú, señalan expresamente que el Perú reconoce el derecho de asilo, en primer lugar, y la Constitución dice específicamente asilo político, lo reconoce y reconoce que corresponde al Estado asilante, el que concede el asilo, calificar el hecho y otorgar o no otorgar el asilo. En este caso corresponde a México, tiene el derecho México de calificar el asunto como un hecho político. El no corresponde a la realidad, es lo que estaba diciendo al comienzo, porque esto no es un hecho político, pero lamentablemente si los que están en contra de este asilo, hay que aceptar las obligaciones de Perú de carácter internacional y nacional. Claro. Nadie puede discutir hoy día que es derecho doctor Ferrero, vigilante calificar el hecho como político y otorgar el asilo. Y sin embargo, así como hay muchas voces molestas, están aquellas otras que más bien tienen una posición
relajada, contraria, porque recordemos hace años cuando Alan García intentó pedir un asilo político en la Embajada de Uruguay, ingresa a la embajada, se armó toda una campaña para que el Estado peruano se niegue, no otorgue salvoconducto, a tal punto que al final Uruguay cambia de opinión y termina no dándole este asilo y Alan García tiene que salir de su casa. En el caso de México, no hay ningún impacto internacional al decirle abiertamente a un país que hay perseguidos políticos, no reconocer al gobierno de la señora Boluarte, no pasa nada, simplemente uno toma una decisión y no tiene que responderle a nadie. Bueno, en el caso del asilo, efectivamente, si México toma la decisión, es decisión autónoma de ese gobierno. ¿El Perú cómo reacciona? Reacciona sosteniendo que, más que sosteniendo, rechazando nuevamente a la intervención del presidente de México en asuntos internos del país, y en este caso ha llamado primero en consulta antes a los embajadores que tienen en estos países que han aprobado el comunicado hace unos días, pero en este caso concreto ha solicitado y ha declarado a persona non grata al embajador de México, como una forma además de expresar el rechazo del gobierno peruano a esta situación que lamentablemente para el gobierno peruano se ha dado. Es decir, hay forma de reacción. En este caso también la calificación de un embajador extranjero en el país como persona no grata, que implica la obligación de salir fuera del país, también está establecida en normas internacionales, en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961. O sea, frente a esta situación también hay que ver otro marco conceptual. El tema del asilo está dentro del marco de los derechos humanos. Es una forma de proteger a una persona que se encuentra perseguida. Ahora, si está mal aplicada, es una mala aplicación por parte del gobierno de México. El gobierno peruano que dé en cuenta para casos futuros. Entonces, si la persona llega a la residencia del embajador o a la oficina de la embajada, la misión diplomática, y ahí pide asilo, a partir de ese momento esos locales son inviolables y es derecho del gobierno de ese país dar o no dar el asilo. En el caso de Alan García, como correspondía en realidad a la práctica, el gobierno uruguayo pidió información primero al gobierno peruano, le dio información, y frente a la crítica que recibió en el Perú y en Uruguay, el gobierno uruguayo finalmente decidió no otorgar el asilo. Doctor Ferrero, país, el que lo solicita tiene derecho de otorgarlo o no otorgarlo. En este caso ha sido rapidísimo. No ha habido esa práctica normal que se pide información al Estado peruano de frente a otorgar el asilo. No es la práctica normal. Doctor Ferrero, así es. Ese derecho de calificar el asilo como hecho político por parte del gobierno de México. Y sí, además el presidente mexicano lo había adelantado el mismo 7 de diciembre, cuando Pedro Castillo da este mensaje a la nación, intenta dar un golpe de Estado. El propio presidente mexicano luego cuenta que había un pedido de Castillo para un asilo y que él lo iba a otorgar. Digamos, son los elementos que nos permiten entender qué es lo que ha venido ocurriendo aquí. Una pregunta muy cortita respecto del asilado, en este caso la señora Lilia Paredes. ¿Hay algún tipo de restricción en México? ¿Ella va a poder realizar algún tipo de actividad o no? ¿Tiene algún límite? ¿O es como está si viviera en el Perú? de realizar actividades políticas. Solamente puede comportarse como un ciudadano mexicano, su vida normal. El gobierno de México la protege, inclusive tiene que darle residencia, ver que pueda vivir en condiciones normales, ella y sus hijas, tiene que apoyarla, es su obligación internacional. Pero la señora no puede intervenir en temas políticos, no puede hacer declaraciones políticas porque si no estaría violando el concepto del derecho de asilo. Y ahí el Perú podría reclamar frente al gobierno mexicano. Ahora, el caso del salvoconducto es igual. En el caso del salvoconducto, para salir de la misión de México acá en Lima, el gobierno mexicano solicita al gobierno peruano de un salvoconducto para que esta señora fuera posible salir de la embajada y al aeropuerto y tomar su avión de irse a México. Lo que ha ocurrido, el gobierno peruano le ha dado el salvoconducto, porque eso también está establecido como una obligación del Estado territorial frente al cual le pide ese requerimiento el Estado asilante. Doctor Ferrero. Con su obligación internacional, esa es la realidad y hay que respetarla. Doctor Ferrero, en su experiencia, en su calidad de ex canciller, ¿fue un acierto o un exceso haber declarado al embajador mexicano persona non grata en el Perú? Yo creo que es un acierto, porque hay un cúmulo de hechos que han ocurrido en los últimos días,
por parte del gobierno mexicano y del presidente de México. Y el mismo embajador también ha ido a visitar, por ejemplo, al expresidente Castillo. Es un hecho que eso no ha sido bien visto. No correspondía que fuera a visitarlo, por ejemplo, cuando ya estaba el expresidente Castillo en prisión. O sea que el comportamiento del gobierno y también del embajador de México sí justifican, creo yo, que se debe declarar persona non grata. Es una medida diplomática que expresa, que da a entender el desagrado, la extrañeza del gobierno peruano frente a las permanentes injerencias del gobierno mexicano en asuntos internos, violando los principios de no intervención. Muy bien, canciller, muchísimas gracias, doctor Ferrero, por haber conversado con nosotros. Es importante este análisis, además entender la dicotomía del pensamiento también de Manuel López Obrador, porque por un lado dice que Pedro Castillo es un perseguido político, su familia también, y por otro lado ha deportado a Nicaragua, al régimen de Daniel Ortega, a más de 170 personas que habían huido de Nicaragua, un régimen absolutamente autoritario, y los regresó donde su amigo Ortega, y ahí sí, ellos no son perseguidos, ellos sí, no pasa nada. Ahora, interesante lo que ha dicho el doctor Ferrero, que Lilia Paredes está prohibida de participar en actividades políticas. Yo me temo que en las próximas horas vamos a ver al presidente mexicano armando un show. Vamos a estar muy atentos a lo que se diga y a cómo responde el gobierno peruano.